Como lo muestra el análisis que hace Alejandro Moreno en El Financiero, López Obrador se encuentra con una aprobación presidencial considerada como normal, con un promedio de 61% para su tercer año de gobierno, como un caso de lo que es luna de miel, donde la trayectoria del presidente actual se estabilizaría, ya con un apoyo mayoritario, principalmente como de entre el 60 y 65%, un poquito similar a lo que ocurrió con el presidente Vicente Fox en el sexenio de inicio del milenio. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo las encuestas? Que el presidente López Obrador es un presidente más allá de lo que puedan pretender, digamos, en la narrativa oficial, el discurso de la gente pues afín al gobierno, el discurso oficialista, básicamente que nos dice que López Obrador es un fuera de serie, que es el líder social más grande, el presidente más querido de todos los tiempos. Bueno, pues eso no es cierto. Ahora sí que no es falso, pero no es verdadero. No es cierto, sí es falso. Y finalmente lo que nos está diciendo las encuestas pues es que López Obrador seguirá teniendo una tasa alta de aprobación, pero ya no va a ir ni para arriba ni para abajo, ¿no? De una u otra manera tiene algo similar a estancamiento con luna de miel. Además de esto, tenemos otra encuesta que está muy interesante, que es la de Grupo de Economistas Asociados, GEA, o GEA-ISA para algunos, donde no solamente analiza el número bruto de la aprobación presidencial, sino que también analiza la solidez de la aprobación. Y esto es algo en lo que desafortunadamente pocas encuestas se enfocan. Y lo que nos dice esta encuesta es que los que aprueban al presidente de manera incondicional pues ya se cayeron apenas al 13%, mientras que lo que ellos denominan como aprobación condicionada está muy por encima y ha llegado hoy al 41%. ¿Esto qué quiere decir? Lo aprueban, pero tienen también sus condiciones, sus dudas, no lo aprueban absolutamente, como en algún momento sí llegó a suceder, y hay que decirlo. Pero ya el sexenio, como cualquier sexenio, comienza a dar muestras pues de que la gente toma en cuenta resultados, y obviamente a pesar de que le siguen otorgando la confianza, pues esta ya no es la misma. Como todos, pues tienen sus saldos. ¿Y a qué vamos con este punto? Pues que López Obrador sí llegó con una aprobación apabullante durante sus primeros meses, con números superiores a 80%. Algunas encuestas llegaron a tomarlo, digamos, como algo que no había sucedido, por lo menos no había sucedido desde la época de Salinas de Gortari, pero poco a poco los temas de la administración pues han venido pasando los años, el tiempo, las crisis, y estos temas de administración pues se están reduciendo. Programas sociales, la mañanera desde luego, donde pues dicen muchas cosas pero a la vez no dicen nada, y las 3 obras de gobierno, las 3 principales, que son aeropuerto, refinerías y Tren Maya. Lo que vemos es, sobre todo en una red social específicamente como es el Twitter, tenemos a un grupo de gente que cualquier cosa que diga el presidente lo van a atacar, y otro grupo de gente que cualquier cosa que diga el presidente van a decir que está bien. Que está muy fuerte ahí la posverdad, donde estos grupos ya tienen sus bandos muy tomados y poco espacio para la crítica, para el desarrollo de distintos puntos de vista. Básicamente es en contra o en favor. Y del otro lado lo mismo, en contra o en favor, y lo que diga uno, y si hay cosas que están en contra están bien, aunque no importa de dónde vengan, simplemente con que estén en contra. Entonces, digamos, ya estamos en esta red social que desafortunadamente sí es de las que más habla de política, pues ya tenemos este problema, digamos, que es más de opinión en redes sociales. Y bueno, pese a lo que algunos analistas especularon, la aprobación no fue en picada, porque hay que decirlo, había mucha gente que decía que López Obrador se iba a ir en picada y que le iba a pasar lo mismo que a Peña Nieto, y pues finalmente esto no sucedió. Parece que no va a suceder tampoco, por lo menos eso es lo que ya nos empiezan a indicar las tendencias.
Sin embargo, hay una realidad, la mayoría de la gente no piensa que el país vaya por un rumbo correcto. El presidente tiene buenas intenciones, pero que la administración no va bien. Entonces esto es un dato importante porque además se va a empezar a reflejar un poquito más en la opinión pública y obviamente en el desgaste que venga a tener la propia administración, que todavía, pese a que adelantaron lo del tema de las corcholatas y muchas de estas cosas, pues finalmente todavía le quedan 2 años, aunque pareciera que ya quisieran cerrar la cortina o bajar la cortina, pues esto finalmente no es así y la gente va a seguir demandando pues mejora en sus servicios públicos o en el gobierno. Cambia un poquito ya la dinámica y, por ejemplo, se aleja de esta dinámica de los primeros 2 años, donde el presidente tuvo incluso intentos de alguna modificación legal para medio engañosa o truculentamente ampliar sus mandatos, pero poco a poco esto ya se fue apagando. Finalmente, a pesar de todos los intentos que ha hecho por modificar la ley, medio meter alguna triquiñuela por ahí para dejar abierta alguna ventana sobre una posible extensión de mandato, pues finalmente ya no está sucediendo y además ya pareciera ser que en la opinión pública tampoco está quedando como muy bien visto el tema. Tenemos también a una base propia que hizo el presidente que también se está desgastando y pues por ejemplo ese desgaste se muestra en lo que es la democracia plebiscitaria que tanto le gusta al presidente. Por ejemplo, en la primera consulta para el aeropuerto organizada por Morena, el gobierno movilizó a 1 millón de votantes de su base a las urnas. Esto, pese a que pues, es muy poquito para el tamaño del país, digamos, nos permitió ver un poquito la capacidad de movilización que tenía y que tanto se especulaba durante el gobierno. En el caso, por ejemplo, de la consulta para los expresidentes organizada ya por el INE, no solamente en mesas de Morena, obtuvieron 2 millones de firmas en papel. Y obviamente este ejercicio sí se recuerda como un ejercicio de casillas vacías. Y desde luego esto no dejó un buen sabor de boca. Y esto se ratifica ya en este nuevo ejercicio que es el de revocación de mandato. O más bien ratificación del presidente. Porque no es un ejercicio que surge de la sociedad civil o de la sociedad mexicana. Sino en realidad surge desde el poder, desde el gobierno, donde el presidente pretende generar una especie de ratificación. Pese a que metieron muchísimas firmas en papel, lo que nosotros tenemos es que apenas 1 millón de personas le entraron a la aplicación. Para la gente, sobre todo en las metrópolis donde más se usa el tema de la aplicación del INE, para la gente no fue prioritario el tema. Y esto quiere decir también que el mismo gobierno viene perdiendo tracción electoral. Estos sí ya son los primeros signos de desgaste muy claro de parte del gobierno. Es una muestra de que la base que había tratado de formar el gobierno a través de programas sociales conectados con los votos también se va desgastando. Y entonces el beneficiario de estos programas ya no se está manteniendo como un voto cautivo. El gobierno anunció en 2021 que 25 millones de hogares iban a tener programas sociales, que en 25 millones de hogares viven alrededor de unos 60 millones de electores. Básicamente tenemos que apenas 1/3 refrendaron su voto hacia la coalición oficialista de Morena, PT, Verde. Y esto también nos dice que en la consulta expresidentes el resultado fue el equivalente a un impacto de 1 de cada 10 beneficiarios de un apoyo social. Entonces, en la ratificación que pretende el presidente, las firmas también nos están contando la misma historia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los programas sociales ya per se no están concentrando o no están generando el voto cautivo de Morena. Para la narrativa de los oficialistas, el impacto de los programas sociales se vislumbra en la aprobación presidencial ya como un tema fundamental. Prácticamente es el único elemento que tiene el oficialismo, pero finalmente esto también nos revela que cayeron en su propio juego, a pesar de que los programas sociales
se trataron de transferir directamente a la aprobación. Esto no sucedió. Tampoco se están transfiriendo directamente programa social, aprobación, votos. Y el gobierno finalmente se está convirtiendo en una organización cada vez más monótona en su comunicación, con pocos resultados y además con conflictos cada vez más visibles entre sus filas. Entonces, esto es lo que les platico en mi columna del miércoles: aprobación, programas sociales y votos.